siempre, hermanos amados, recordándoles, hermanos, que como iglesia siempre tenemos gastos en este lugar, siempre estamos comprometidos con los pagos, hermanos, de deudas, de energía, pagos de internet, hermanos. Cancelamos todo eso. Y todo es, hermanos, a través de las aportaciones suyas. Nosotros como iglesia del Señor, la iglesia es sostenida por cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar, vamos a decir: buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad, por la bendición que se nos concede de estar, Señor, reunidos en esta hora. Gracias, Dios, en el nombre precioso, poderoso de Jesús. Gracias, Dios del cielo, por tu bondad y misericordia. Gracias, oro en esta hora, Señor, por la vida de mis hermanos y hermanas que con alegría y gozo hoy han venido con un propósito, que tú hables a su vida. Pero también han venido para darte, Señor, conforme a lo que tú les has dado. Señor, gracias por la provisión, Señor, de la cual ellos han sido objeto de parte tuya. Sean bendecidos en gran manera, oh Dios mío, con esa bendición que tú les has dado. Ellos vienen este día, Señor amado, y entregan sus ofrendas, sus aportaciones, sus diezmos, sabiendo que a través de ellos tu obra avanza, Señor. Bendigo la vida del dador alegre, aquel que con gozo y alegría te entrega a ti, sabiendo, Señor amado, que es a tu obra y es tu obra la que está supliendo, Señor, sus necesidades a través de sus aportaciones. En el nombre de Jesús. Bendice su trabajo, su negocio, bendice sus ventas, amado Dios. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias. Bendice su trabajo. Bendice, Señor, su negocio, sus remesas que puedan recibir, como quienes las mandan también, Señor, en estos tiempos difíciles. Bendíceles donde estén, oh Dios mío. Vamos a Vamos a leer, hermanos, una porción bien interesante. Creo que todos hemos traído nuestras Biblias y vamos a leer, hermanos. Abramos nuestra Biblia en la carta segunda a Timoteo, hermanos. Carta segunda a Timoteo, capítulo número 1. Segunda Timoteo, capítulo número 1. Vamos a leer, hermanos, a partir del verso número 3 al 9. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanitos. Hermanos, hemos leído una carta, hermanos, una carta, la cual es esta carta segunda a Timoteo, es una de las cartas más personales escrita por el apóstol Pablo. Es una carta, es la carta más íntima y personal que Pablo escribió, y se la escribió a Timoteo, su hijo en la fe. Esta no es cualquier carta, esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de ser decapitado en Roma. Pablo estaba preso, su decapitación estaba ya fijada, faltaban un par de días. Ese es el contexto de esta carta. Pablo le escribe esta carta pastoral, esta carta, hermanos, doctrinal, pastoral y paternal también a Timoteo. Y es una carta en la cual el apóstol quiere hacer ver a Timoteo y recordarle el llamado que él tiene, como el llamado que todos como creyentes tenemos, de cuidar aquellos elementos que son la columna vertebral, hermanos, de la fe cristiana, de la sana doctrina. Pablo siempre estaba cuidando la sana doctrina. Hoy en día se habla de tenemos la sana doctrina, no, que nosotros tenemos la sana doctrina, pero a veces ni se sabe del tema, ni saben de lo que están hablando. Porque para muchos la sana doctrina tiene que ver con rudimentos, con elementos externos. Desde que las mujeres se sientan en un lado, los hombres se sientan en otro. Que los hombres se visten así, que las mujeres se visten así. Y por ahí, hermanos, muchos dirigen la enseñanza que es sana doctrina. No, hermanos, la sana doctrina no tiene que ver con liturgias. La sana doctrina tiene que ver con aquellos elementos clave que Cristo Jesús enseñó a sus apóstoles y le demandó que también ellos se los enseñaran y que guardaren sus palabras, sus enseñanzas. Pablo fue cuidadoso en guardar las sanas palabras, la sana enseñanza de Jesús. Y fue cuidadoso en demandarle a sus discípulos a que la guardaran también. Timoteo no fue la excepción. Y en el caso que nos ocupa,
el apóstol Pablo le hace mención de unos elementos importantes que estaremos viendo. Y es que en esta época, hermanos, en estos días donde todo se desvaloriza, donde de todo se duda y que todo se pone en tela de juicio, Pablo resalta una verdad tremenda. Pablo habla de una obra perfecta realizada hace más de 2000 años por una persona. Y esa obra es la obra de la salvación, hermanos. Y de eso quiero hablar esta noche. La perfecta salvación. La perfecta salvación. La perfecta salvación. Y quizás pudiéramos agregarle la perfecta salvación, un llamado a la diferencia. La perfecta salvación, un llamado a la diferencia. De manera que en estos tiempos que se duda todo, se pone en tela de juicio todo, Pablo saca a la palestra, saca al frente, eleva una verdad tremenda. La salvación que Dios ha dado al pecador ha sido perfecta. Pablo le escribe a Timoteo, como les decía, desde una perspectiva pastoral, también paterna y doctrinal. Y Pablo le recuerda, oiga, Pablo le recuerda a Timoteo la esencia del evangelio. Le recuerda la esencia del evangelio que ha recibido y que debe de guardar, pero también proclamar. Si ustedes se recuerdan, en su primera carta, capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en mantenerla, no te desvíes. Pero también cuídala. No la vayas a tergiversar cuando la enseñes, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. San Pablo, hermanos amados, instruía a sus discípulos para que guardaran las sanas palabras del Señor, pero que también, hermanos, las proclamaran manteniendo la fidelidad al mensaje de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cuál era o cuál es la esencia del evangelio del cual estoy hablando? Y es esta: que la salvación no es un proyecto humano. Que la salvación no es un proyecto humano. Dicho en otras palabras, que la salvación no es elaborada, desarrollada, no es planificada por el hombre. Que la salvación, hermanos, es un acto consumado por Dios. ¿Entiende? Esa es la esencia del evangelio. Que la salvación no es una obra arquitectónica del hombre, no es una edificación del hombre, sino que, hermanos, la salvación es un acto consumado por Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol deja claro, hermanos, que la salvación no es algo ambiguo, no es algo que se pueda tener o poner en duda. No es algo de lo que se pueda dudar. Es una obra ya consumada.
O sea, cuando se habla de que es una obra consumada por Dios, se está hablando, hermanos, que la salvación no es una esperanza futura. O sea, no es, hermanos, que la esperanza de salvación está en el futuro. O sea, hablamos de que la salvación que es consumada por Dios no es una salvación, no es una esperanza incierta, sino que es una obra completada por Dios, es una obra consumada por Dios, es una obra soberana de Dios. Y esta salvación, esta obra consumada por Dios, es tan maravillosa. Primero porque no tiene nada que ver con el hombre. Es Dios quien la realiza. Dios la consuma. Y esta salvación, hermanos, introduce a todo aquel que cree en el Hijo de Dios a una vida nueva. Nos hace vivir diferentes. Amén. Hermanos, de eso estamos hablando, de la perfecta salvación de Dios. Es que es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque no es una obra del hombre, no es algo que el hombre busque, es una obra consumada por Dios en su Hijo Jesucristo. Es una obra perfecta, la cual no se puede poner en tela de juicio, en duda. No es algo informal, no es algo a medias de que lo vamos a obtener más adelante. No, es perfecta. Ahora, hermanos, la salvación que Dios ha consumado es una obra perfecta. No obstante, esta salvación perfecta, hermanos, no nos vuelve inmunes a las flaquezas, a las presiones de la vida. Eso debemos de tenerlo claro. Aunque la salvación de Dios es perfecta, no nos vuelve inmunes a las flaquezas, pero tampoco la distorsiona. ¿Me entiende? Tampoco la distorsiona. Por alguna razón, Timoteo había bajado la guardia. ¿Quién era Timoteo? No, hombre, Timoteo había sido un joven, hermanos, que había creído en Cristo. Un joven, hermanos, que desde que se entregó a Cristo Jesús, este muchacho no se desvió del camino y se unió al apóstol Pablo. Él sintió un llamado tremendo a servirle al Señor, a seguir a Cristo, y se le unió a Pablo en la obra misionera. Hoy las obras misioneras, hermanos, miren, las organizaciones religiosas son grandes, hablan de la obra misionera y recogen miles y hasta millones de dólares para la obra misionera. Mandan a los misioneros a tal lugar con gastos pagados, con habitación, vehículo y todo, hermanos. En avión los mandan. La obra misionera de ese tiempo se hacía de a pie, caminando kilómetros de ciudad a ciudad, de nación a nación, muchas veces con la misma vestimenta, muchas veces sin comer, durmiendo en los caminos. Bueno, fue terrible y era terrible la forma de llevar el mensaje en esa época. Pero hermanos, aquellos hombres y mujeres que llevaban el mensaje lo hacían con gran alegría y con gran pasión. ¿Por qué? Porque ellos comprendían que no había otro llamado más glorioso, más elevado, que ser alguien que proclame la verdad de Dios, hermano. Timoteo se enlistó en las filas y le dijo a Pablo: quiero ir.
Su mamá se lo autorizó, su abuela también. Y se fueron. Porque en relación a la obra del Señor, los tatas salen sobrando. Ahí sí ningún padre debería meterse en relación a la obra del Señor, porque usted como padre no va a salvar a sus hijos, es Cristo Jesús. Lo que sí puede hacer es estorbar a sus hijos. Se debe de tener un cuidado. Su madre, hermanos, Eunice, avala y se va a Timoteo, volviéndose un gran discípulo de Pablo. Y Pablo llegó a apreciar tanto a Timoteo. Era un joven que él admiraba y Pablo lo quería mucho. Pasó muchos años en el campo de batalla con él. Pero llegó un momento determinado donde Pablo debe de dejarlo como siervo en un lugar determinado, como pastor de una iglesia. Y él continuar estableciendo la obra del Señor. Por alguna razón, Timoteo había bajado la guardia. Timoteo, hermanos, había bajado la guardia. Aquel joven impetuoso, aquel joven lleno de anhelos y deseos, había bajado la guardia. Para ese tiempo Pablo ya está preso. Y por eso Pablo le escribe. Ahora, ¿por qué había bajado la guardia? Pueden haber muchas razones. Una de ellas quizás por lo que se hablaba del apóstol Pablo. Primero, Timoteo era un joven, un muchacho. De alguna manera, cuando llega como pastor a esa iglesia, quizás las personas mayores, maduras, menospreciaban a Timoteo por ser joven. Pablo le tiene que decir que nadie tenga en poco tu juventud. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y tú sé ejemplo para ellos en conocimiento, en santidad. Es que cuando una persona sea joven o adulta, si es una persona, hermanos, conocedora de la palabra y entregada al Rey de Gloria, no hay viejo ni hay joven que pueda despreciarle. ¿Me entiende? Así que Pablo le dice a Timoteo, dedícate a la lectura, a la palabra, aún a la consagración. Y que no te interese lo que la gente diga, porque está joven y este bicho que me va a enseñar. Tu conocimiento y tu santidad les va a cerrar la boca. Pero hermanos, Timoteo no tenía solo esos problemas. De alguna manera Timoteo oía lo que se hablaba de Pablo, aunque andando con él las habladurías se daban. Andando con él, Timoteo sabía lo que se hablaba de Pablo. Pablo era tenido por muchos como timador, como vividor, como mentiroso, como falso apóstol, como un engañador. Y los judíos le levantaban turbas en diferentes lugares. De manera, hermanos, que mientras él andaba con Pablo, todas esas cosas no le afectaban. Pero ¿sabe qué? Cuando se quedó como pastor, empezó a afectarle, me imagino. Cuando llegaba a un lugar, ¿y qué, hombre? Si el apóstol Pablo es un mentiroso, si ese es un falsante, y hermanos, y por todas partes oía él todo, y de alguna manera quizás eso tendió a afectarle. Digo esto por lo que Pablo le dice: no te avergüences de Cristo, ni de mí tampoco, preso suyo. Sea cual sea la razón, Timoteo había bajado la guardia, hermanos. Timoteo no era cualquier siervo de Dios, era un gran siervazo de Dios. Esto muestra, hermanos, que el verdadero creyente
no es inmune a las presiones de la vida, hermanos. El verdadero creyente no es inmune a las presiones de la vida. Timoteo había cedido a las presiones de la vida, sean cualquiera que sean. Había cedido. Al grado que Pablo le tiene que decir: Timoteo, el ejercicio corporal para nada aprovecha, hombre, para poco aprovecha. Dedícate mejor a la lectura. No te olvides tu llamamiento, hombre. Porque Timoteo parece que había vuelto a las andadas griegas, se había vuelto a los ejercicios. Ya estaba yendo al gym. Y Timoteo, Pablo le dice: Timoteo, ¿qué te pasa, papito, hombre? Esas cosas para poco aprovechan, mejor ocúpate en lo que debes de ocuparte, hombre, de lo eterno. En ese estado, hermanos, de flaqueza espiritual, Pablo le escribe a Timoteo. El apóstol le escribe, ¿para qué? Para recordarle quién era. No le escribió, hermanos, para ofenderle, para tratarlo mal, no, hermanos, sino que le escribió para recordarle quién es él. Para eso le escribió, para recordarle quién era él y el legado de su familia también. O sea, Pablo le está escribiendo y le recuerda que él era un siervo de Dios. Él era un hombre llamado por el Dios del cielo, que cuando él oró por él, yo me acuerdo cuando impuse mis manos. Recuerdo tus lágrimas. Recuerdo tu entrega, tu pasión. Recuerdo tu anhelo, tu entrega. Tú eres un siervo de Dios. Recuérdalo. Recuerda quién es tu familia. Como aquel pasaje que dice: mira la roca del cual fuiste cortado. Mira el agujero de la cantera donde fuiste sacado. Tú no eres cualquier cosa. Eso es lo que le está diciendo prácticamente a Timoteo. Mira que tú tienes una fe verdadera, yo lo sé. Tú tienes fe verdadera. Y esa fe que tú tienes, que es verdadera, ya tu madre Eunice la tenía. También tu abuela Loida tenía esta fe inquebrantable. Tu abuela, tu madre, y ahora también la tienes tú. No te olvides quién eres y el legado de tu familia. No te olvides que eres un siervo de Dios. No te olvides que eres un hijo de la sierva de Dios. No te olvides que eres el nieto de la sierva de Dios. O sea, mire cómo Pablo confronta a Timoteo, hermano. Timoteo, que estaba cabizbajo, pero le está diciendo: hey, recuerda quién eres tú. Eres un siervo de Dios, llamado a su servicio. Tienes una fe inquebrantable, fe que tenía tu abuela, tu madre también, y también la suya. Sí, hermano. Yo no sé si su madre tiene esa fe. Bueno, al menos la mía sí la tiene. Pero eso es maravilloso, el saber, hermanos. El que se nos recuerde quiénes somos y de dónde venimos, hermanos. Amén. De manera que Pablo le recuerda todo esto y le dice: mira, yo sé que andas volando bajo, por lo tanto, aviva, aviva. Mire qué tremendo, hermano. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo había bajado la guardia, pero Pablo le dice: aviva ese fuego, avívalo, avívalo. O sea, ningún creyente, hermanos, que ha bajado la guardia puede pretender que Dios venga y lo saque de ese estado. No, hombre,
Ya el Señor lo sacó de la mugre. Que si usted ha bajado la guardia, ahora ya no le toca a Dios sacarlo de ahí. Ahora le toca a usted levantarse como buen soldado de Jesucristo. O sea, no podemos esperar como creyentes decir, no, es que pues yo estoy esperando que el Señor me levante. Que el Señor, puras trompones lo puede levantar el Señor tal vez. Que aprenda vivo, hombre. ¿Qué querés que te levante? Levántate, hombre. No. Te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No es Dios quien va a venir y te va a prender fuego. Sí, bueno, sí le puedes prender fuego, pero el que quema. Pero el Señor no va a venir a avivar el fuego, no va a venir a avivar la pasión, el deseo, no. Esa es una obra que usted y yo debemos de hacer como creyentes. Porque la obra es perfecta, la que Dios realizó. Ahora nos corresponde a los creyentes que si hemos bajado la guardia, avivar ese fuego. Hermanos, cada creyente debe de sentir en qué estado espiritual se encuentra. Y cuando siente, hermanos, que, no hombre, qué bárbaro. ¿Alguna vez ya ha dicho usted, qué bárbaro yo, qué desgracia? ¿Cuánto tiempo tengo en no leer, de orar? Ay, qué bárbaro. Ay, qué vergüenza. Usted no, si usted ha dicho eso y ha pensado eso, se ha dicho a sí mismo eso, no puede esperar que venga Dios y lo impulse. Usted debe de reconocer su estado y decir, ay Dios, perdóname, aquí estoy, Dios mío, sácame de este estado, fortaléceme, ayúdame, sácame. Haga eso y en el lapso de una semana se va a dar cuenta el nivel que usted ha adquirido una vez más. Esta es una obra que usted debe de realizar. Porque ahora usted ya tiene la capacidad de, hermanos, volverse al Señor. Él dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando éramos inmundos pecadores, Él se volvió a nosotros y nos rescató. Ahora que hemos sido rescatados, pero que hemos bajado la guardia, ahora nos toca a nosotros volvernos, porque ahora sí tenemos la capacidad de volver nuestro corazón al Señor. Si no lo hacemos es por pura rebeldía. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es la orden para Timoteo como para todos creyentes, hermanos. Amén. Le dice, hermanos, que avive ese fuego del don de Dios en él. Y le dice, avívalo. Deja de estar con cobardías. Que tengo tantos problemas y que tengo tantas aflicciones y que la gente viera cómo habla del pastor y que viera cómo la gente habla, porque Timoteo le pudo haber afectado eso. Pero Timoteo conocía a Pablo, lo conocía. No era que dudaba de Pablo, pero de alguna manera la presión le estaba afectando. Ahora, le dice, hey, aviva ese fuego. Y recuerda esto, que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. O sea que Pablo se estaba avergonzando, atemorizando por las presiones de la vida. Oh, cuántos creyentes no hay hoy en día, hermano, que como que son atemorizados por los problemas, atemorizados por las deudas, atemorizados por las angustias, atemorizados por la enfermedad, atemorizados por las amenazas. Esto me recuerda a lo que el salmista dice: ¿por qué estaré yo enlutado? ¿Por qué andaré enlutado? Pablo le dice a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que poné cara de vivo, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Sino, hermano, mire qué interesante. Dios nos ha dado un espíritu de poder.
O sea que todo creyente debe, hermano, no simplemente declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no cuesta trabajo decir eso. Aquí no se trata de declarar, hermanos. Así como cuando el tiempo de la pandemia, yo declaro que el mal no tocará mi casa, como dice su palabra. Ajá. Y si le toca la puerta, vas a ir declarando. Yo declaro que ningún mal llegará, y si llega, ¿qué? ¿Cuál va a ser la respuesta? O sea que no se trata de andar declarando, se trata de creer que el Dios del cielo es con y por nosotros. De eso se trata. No se trata de decir yo declaro que Dios está conmigo. No ande declarando, créalo y punto. Créalo y punto. Y yo declaro que Él me proveerá. Deja de andar declarando, hombre. Créalo y se acabó la bulla. Yo sé que mi Redentor vive. Sé lo que dijo Job. Y que aún del polvo de la tierra Él me levantará. O sea, esas palabras no son una declaración, sino va bien una afirmación. ¿Me entiende? Es una afirmación. Y le dice, Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía para andar llorando como la llorona. Hermano, hay creyentes, hermano, que por todo anda llorando. ¿Y qué le pasa hoy? Ay, viera que a mí yo siento que nadie me entiende. Demonios tienen. Si es que viera que las iglesias no me comprenden, con que no lo comprenden en la casa, y ya lo van a entender en otro lugar. Está fregado. Es que viera que yo tengo tantos problemas. Díganos algo que no sepamos, que no tengamos. Viera que la crisis económica, no sé qué hacer. Ay, y todo el tiempo andamos llorando por cualquier cosa, hermano. Yo por eso ya me he desanimado tanto por tantas cosas. Pablo le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. La Biblia habla de valientes, esforzados y valientes. La Biblia dice que los valientes arrebatan los cielos, hermano. No, hombre, hermano, es que los valientes, hermano, aunque están heridos, siguen combatiendo, hermano. Y aunque le volaron las manos con los dientes, por lo menos cuando pasa un enemigo, se le cuelga, hermano. Es que el que es valiente, hermano, no hay tales. Ya se imagina aquellos, hermanos, porque imagínense las batallas de antes, hermano. O sea, los primeros que caían eran las manos de los clientes, hermano. ¿Cuántas manos tiradas habían ahí, hermano? Ya el cliente sin manos. Pero el valiente, aún así, aunque sea mordida, se quería lanzar, aunque sea de servir de tapón de los carruajes de los enemigos para que se voltearan. Pero ellos no se dejaban. Ahora, hermanos, Dios le dice, Pablo no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de poder. De poder. Y en esa confianza debe de vivir cada creyente. ¿En qué confianza? En que Dios nos ha dado la autoridad y el poder suyo. ¿Para qué? Para ser más que vencedores en su Hijo Jesucristo. Y dice, Dios nos ha dado espíritu de poder y también nos ha dado espíritu de amor. Así que pone care vivo. ¿Cómo vas a estar ahí llorando mientras las almas se pierden, quejándote por tus penas mientras las almas mueren sin Cristo? Levántate, deja de llorar y ve y salva al perdido. Esa labor solo la puede hacer aquel que ama, aquel que ama, aquel que ama. Y el apóstol le dice, Dios nos ha dado espíritu de poder y de amor también.
El espíritu de poder me da la convicción para caminar en medio de lo que sea. El espíritu de amor me lleva, hermanos, al abandono de mi quietud, de mi tranquilidad. Me lleva al abandono de mi placer, de mi estabilidad, con tal de llevar el mensaje de salvación al perdido. Ese es el espíritu de amor. Pero también nos ha dado espíritu de dominio propio. ¿Qué está diciendo? Que esta carne malvada siempre nos va a estar alando. ¿Se recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo en relación a eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dijo Cristo Jesús en relación a eso? De lo que acabo de decir. ¿Qué acabo de decir? ¿Ya ve? Entraron en shock. Ajá. El Señor dijo, ciertamente, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu ala hacia arriba, pero la carne ala hacia abajo. Esa es una verdad irrefutable. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego, porque la carne te está alando. Y comprende, el espíritu que tú tienes es un espíritu de dominio propio. Ahora tú puedes negarte a ti mismo. Ahora tú puedes decir: basta ya, no sigo haciendo esto y se acabó. Eso es tener el espíritu de dominio propio. No es que viera que yo ni siento cuando ya se me salen las palabras. No, usted es un impillito. Todavía no le ha amanecido. Es que viera que yo ni siento cuando yo pues ya estoy ahí. No. La Biblia dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio. Está viendo el teléfono y de repente, ¿qué son estas babosadas? Fuera, no le pongo atención a eso. No, otro hermano. Ay, no, uy, qué malo. Uy, pero no le quitan la mirada. El que tiene dominio propio, aunque su carne le diga detenete, ¿qué detenete? ¡Pum! Pasa eso. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: tenemos espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. El creyente no debe de dudar de lo que Dios ya hizo en nosotros, porque quiera si o no, la vida, las presiones de la vida, los problemas, las angustias, las desesperaciones, las habladurías, lo que se ve, lo que se oye, de alguna manera, hermanos, hace dudar al creyente de la obra que ya Dios hizo en la vida de ellos, en el sentido de su salvación. Cuando se ve tanto creyente, hermanos, haciendo lo que a Dios no le agrada, viviendo como a Dios no le agrada, muchos llegan a pensar, a decir: quizás esta es mentira. Yo creo que todo esto a la larga es mentira. Máximo si le ponemos atención a las bobadas que se hablan, hermanos. Miren, tengan cuidado. Ahí les mandé un video. Hermanos, no anden viendo tonterías, hombre, en las redes. Hoy hacen videos a través de las IAs, de la inteligencia artificial, que son videos así netamente reales aparentemente, pero todo es creado, todo es mentira. Todo es mentira. No ande creyendo en videos de que, hermano, no ande creyendo, son puras locuras. Ahora ya no se distingue qué es verdad y qué es una mentira. Y como no se logra distinguir, entonces usted no ande haciendo caso de nada. No, que mire, que fulano dijo. Y usted que sabe que sea cierto. No, pero ya apareció él. Son imágenes creadas por computador. Pero es que es tan real. Es que hoy está seria la cosa. Hoy está seria la cosa. De hecho, en países se está prohibiendo el uso de hermanos, de videos
con, 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 con rostros de personas naturales haciendo cosas y las están estableciendo como delitos. Está peligroso, deben de tener cuidado. Por eso no deben de andar creyendo. El enemigo se vale de todo eso para desvirtuar la obra del Señor y poner en duda al creyente en relación a su salvación. Pero ningún creyente debe de poner en duda, hermanos, su salvación, la obra de Dios en su vida. ¿Por qué? El verso 9 dice, pues Dios nos salvó. Lea conmigo el verso 9, hermano. Dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Pablo está afirmando una verdad fundamental para cada creyente, hermanos. Eso es maravilloso, hermano. Dios nos salvó. Pablo revela una verdad poderosa allí, hermanos. ¿Y cuál es la verdad fundamental? En que el creyente ya es salvo. Yo no sé si ustedes han oído a personas decir, no, ¿y quién dice que ya somos salvos? Eso se va a ver allá. ¿Saben quiénes hablan así? Perdone, los pobres ignorantes, los que no saben ni cómo se llaman en Cristo Jesús. Personas que solo repiten lo que oyen. ¿Y sabe qué es lo irónico? Que solo las bobadas repiten, pero la verdad no la repiten. Mire qué extraño, hermano, qué extraño que la mentira la repiten, pero no repiten la verdad. ¿O cuántas personas a ustedes han oído decir, no, ya somos salvos, estemos seguros? No, hermano, ¿sabe qué dicen? Pues eso que es salvo, pues no se sabe. Eso se va a decir hasta el final. Eso es lo que muchas veces se dice, hermano, se escucha. Pero la Biblia dice, Dios nos salvó. Se está diciendo, el creyente, aquel hombre y mujer que ha creído en Cristo Jesús, ya es salvo. Amén. De manera que aquel que ya es salvo debe de tener claro que la obra ha sido consumada por Dios en Cristo Jesús. Y como le decía, es cierto, la salvación es una obra perfecta. Pero los creyentes no estamos exentos de las presiones de la vida. Pero en ningún momento las presiones de la vida distorsionan esta verdad. Hermanos, como Pablo dijo, podemos estar abatidos, angustiados, desesperados, enfermos y aún derribados, pero no estamos destruidos. Porque las presiones sí nos pueden afectar, pero no distorsionan la obra que ya hizo en nosotros, nuestra salvación. Ahora, hermanos, esto quiere decir que si somos salvos, esto implica que esta salvación no está en un estado de espera. Ok, ahora sí, sos salvo, pero, cálmate. Ahorita pues estás en un time out, estás ahí esperando. Vamos a ver qué tal al final. Sí, ya te damos la salvación, toma, pero espérate, la vas a tener al final. No, no es así. La Biblia dice, somos salvos. Somos salvos. Y en esta verdad el creyente debe de vivir. Que esta obra salvífica, hermanos, esta obra salvadora, la cual ha sido consumada por Dios, es una obra ya decretada, realizada en Cristo Jesús a favor de cada uno de los que hemos creído en Él. Amén. O sea que esto no es una incertidumbre, no es que seré salvo o no seré salvo, ser o no ser.
Esos dilemas extraños no caben en nosotros. Somos salvos. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios, no nuestra. Si fuera nuestra, pudiéramos poner en tela de juicio la obra que hemos hecho, pero ha sido hecha por el Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. De manera que la salvación no es algo que está reservado para el último tiempo o que se va a definir en el momento de su muerte. Que cuando usted muera se va a definir si se va a salvar o no se va a salvar. Y que está para el futuro. No, hermano, eso no es así. La salvación es una realidad. La salvación es algo que ya el creyente ha obtenido y disfruta desde hoy su salvación. Desde el momento que creyó a Cristo, se entregó a Cristo, desde ahí Él es salvo y comienza a experimentar su salvación desde ese instante. O sea, no podemos, hermanos, pensar, pero ¿será que me salvaré? ¿Será que cuando yo muera? No, no. Pablo dice, Él nos salvó. No dice nos salvará, nos salvó. O sea que podemos decir que el creyente es perfectamente salvo. De manera que cuando escucha a personas decir, ¿quién dice que ya es salvo? Eso se va a ver allá en el futuro. Pobrecito, diga en su corazón. No lo voy a decir porque, pero esos son niños, hermanos. Ya saben que los niños por cualquier cosa lloran. No les diga nada. Por amor a ellos, solo en su corazón diga, pobrecito, cuánta verdad le hace falta a este pobre. El creyente es perfectamente salvo. ¿Por qué? Porque Dios se lo propuso desde el principio. En el propósito eterno de Dios, el creyente ya es salvo. Fue salvo. La Biblia dice que fuimos predestinados para esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Si no, les recomiendo que lea Efesios capítulo 1 como Efesios capítulo 2. Toda esa carta en sí es una carta doctrinalmente fundamental, hermanos, para el creyente. O sea que el propósito de salvación de Dios no está, hermanos, incompleto, no está en proceso. Dios ha salvado al creyente y el creyente disfruta de su salvación desde el momento que cree. Porque la obra de Dios es perfecta. El creyente verdadero es, hermanos, ¿cómo decirle? Perfectamente salvo. Porque ya estaba en el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. El creyente es perfectamente salvo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario, hermanos. La Biblia dice que en la cruz el Padre cargó sobre su Hijo todas nuestras iniquidades. Y cuando Cristo pagó todo en la cruz, con su último aliento dijo, consumado es. Terminado es. ¿Qué es lo que estaba terminado? La obra redentora del pecador. O sea que en la cruz Jesús dijo, ya es terminada la salvación. A partir de acá, todo el que cree será salvo. Ahí nos unimos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. No seremos, somos salvos por el propósito eterno de Dios, por el precio pagado en la cruz. Somos salvos por el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque así como en Adán todos caímos, en Cristo, ahora sí creemos, viviremos para siempre. Y hemos creído, por lo tanto, hermanos, viviremos para siempre. Amén.
Ahora, hermano, la salvación es perfecta porque ha sido un plan y una obra consumada por Dios. Y miren, hermanos, quiero agregar un detallito aquí. Que nuestra salvación, que nuestro llamado y predestinación a salvación no se sustenta en la presencia de Dios. Saben que no hablo de presencia, presciencia. ¿Qué es presciencia? Es la capacidad que Dios tiene de conocerlo todo. La Biblia dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y muchos quieren hacer creer que Dios ha escogido a sus hijos en base a su presciencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios, antes que usted naciese, vio que en su vida usted creyó en Él. Y en base a ese conocimiento previo que tenía, Dios lo eligió para ser salvo. Y lo salvó. El problema es que esa postura niega la gracia de Dios. Y Pablo, hermanos, dice el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Mire, o sea que Él no vio que usted iba a escoger a su hijo y por eso lo iba a salvar. No, Él no vio eso, porque entonces no hay gracia. La Biblia dice que Él nos salvó, no porque haya visto algo que nosotros hicimos bueno, no porque Él vio que nosotros decidimos llegar a Cristo. No, Él nos salvó, hermanos amados, sin que nosotros lo mereciéramos, sin que nosotros hubiésemos hecho nada. Él nos salvó. Por eso la palabra de Dios dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede decir Dios me escogió porque Él vio que yo me entregaba a Cristo. No, la salvación es por gracia. Es una obra preciosa, hermano, que no tiene nada que ver con la presencia de Dios. Dios nos llamó, Dios nos eligió, no porque fuéramos santos. Oiga, Dios nos llamó, Dios nos eligió, no porque hayamos sido santos. Nos eligió para que fuéramos santos. Oiga esto, no nos eligió porque Él vio que nos apartamos del mal camino. No, nos eligió para apartarnos del mal camino. ¿Me entiende? Ahora, hermanos, esto es maravilloso por el hecho de que la salvación es completamente por gracia, porque Dios es su autor. La palabra del Señor dice que nuestro Señor es el autor de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios excluye toda obra del hombre. Porque Dios salva al pecador no a través de las cosas buenas que el hombre pueda hacer. Hermanos, la gracia hace a un lado cualquier cosa que el hombre pueda decir. Yo esto lo hago para el Señor. Queda excluida toda obra del hombre. La gracia le excluye. De manera que cuando vemos a un creyente, hermano, que vive de una vida de una manera ejemplar, no estamos viendo a un hombre que él se está perfeccionando. No, estamos viendo a un hombre, a una mujer, hermanos amados, en la cual Dios está obrando un cambio en ellos. Amén. De manera que si vemos a creyentes hombres y mujeres caminando rectamente, no le podemos dar el mérito a ellos, sino que es la obra soberana de Dios
obrando en la vida de un creyente. Cuando usted vea a un creyente que su vida usted se la conoció y es diferente, y usted lo ve a diario, o usted conoce a un creyente y usted lo observa en su casa, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, usted no puede decir ese hermano si es un verdadero. No, cuando usted vea a un creyente así, vea a Dios obrando en la vida de esa persona. Es la obra soberana de Dios obrando en esa persona. Amén. Y con esto quiero terminar, hermanos. Dios nos llamó, Dios nos salvó. Dice Pablo, el verso 9, que nuestro llamamiento es un llamamiento, como dice, santo. Esta salvación perfecta, hermanos, porque es perfecta, viene, hermanos, acompañada de un llamamiento santo. O sea que si el Señor te ha salvado, junto con tu salvación y mi salvación, viene un llamamiento santo. Viene un llamado a vivir diferente, a ser diferente. Aquellos que hemos sido salvos en la cruz, aquellos que estaban ordenados para vida eterna, en su momento son llamados por Dios. Eso es lo que capítulo 8 de Romanos dice. A los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos llamó. En su momento, Dios llama a aquellos a los cuales ha predestinado por esta salvación. Dios los llama. Pero cuando Él llama a la salvación, también viene con un llamado santo, un llamado a la santidad, un llamado, hermanos, a ser diferentes. Nuestro llamamiento, hermanos amados, es un llamado santo, con un llamamiento santo, y es el Espíritu Santo, es el que llama al nuevo creyente y a todo creyente a vivir en santidad. Cuando somos llamados a salvación, somos llamados a vivir en santidad también. Somos llamados a vivir en santidad. Este llamado de vivir en santidad, hermanos, ¿saben una cosa? Para aquel que ha sido salvo, no es una carga. Para aquel que es salvo, no es una carga, no es una obligación. Ay, uno tiene que apartarse de todo esto. No, no, hermanos, no es una carga, no es una obligación, sino más bien, hermanos, la santidad es el fruto natural de su nueva naturaleza. Una vida apartada del mundo, una vida en santidad, es el fruto de su nueva naturaleza. O sea que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es creyente, aquel que es salvo, tiene una nueva naturaleza, la cual, hermanos amados, ahora lo lleva a vivir apartado, de quererse apartar de las cosas vanas de este mundo. Lo mantiene apartado de las cosas de este mundo. ¿Me entiende? O sea, cuando digo lo mantiene apartado de las cosas de este mundo, no quiere decir que usted ya se sale del mundo. Lo que quiere decir es que usted ya no hace lo que antes hacía. Amén. De manera, hermanos amados, que podemos decir que la santidad es el resultado de la nueva naturaleza que usted ha obtenido en el llamamiento de la salvación. Así que no es una carga apartarse de lo malo. No, dicen muchos, es que serse cristiano es tener que dejar pues muchas cosas, y yo pues como que no estoy muy dispuesto. Otros dicen, no, es que viera qué difícil es ser cristiano, porque usted sabe que la carne es débil. La nueva naturaleza anhela santidad, y comienza el creyente a vivir apartado, no porque se esfuerce. No, es que ya está en él. Ya está en él. El Espíritu está obrando en él. Tiene una nueva naturaleza. Así que la santidad es el fruto, hermanos, de ese llamamiento.
El creyente abandona el pecado sin problema, lo abandona. Y no lo abandona, hermanos, por imposición, por obligación. No, ahora usted es un creyente, debe de apartarse del pecado. ¿Quién le ha dicho a usted que debe de apartarse del pecado? El verdadero creyente no necesita que le digan. No, hermano. ¿Saben? Aquí hay que decirle: hey, hermano, hombre, cambie ya, hombre. Es aquel que es un creyenteco. A ese hay que andarle diciendo: hermana, compóngase, hombre. A esos primos hay que andarles diciendo. Al verdadero creyente, hermano, no le cuesta abandonar las cosas de este mundo. No porque lo obliguen, no porque se lo imponen, sino porque él ha sido transformado. Y ha sido transformado desde adentro. Él no se transforma desde afuera, que se vuelven unos totales hipócritas. Él es transformado desde adentro. El creyente sí se esfuerza para parecerse a Cristo. Sí, hermano. Porque ¿quién no quiere imitar a Cristo? Y el verdadero creyente quiere ser como su Señor. Lo hace no para ser salvo, lo hace porque ya es salvo. Amén. Elige la santidad, hermanos, no por temor a lo que va a decir la gente, sino por gozo, porque él no puede sino anhelar vivir solo para el Señor. De manera que el nuevo creyente, así el verdadero creyente, así como antes se regocijaba en el pecado, ahora se regocija en la santidad de Dios, hermano. Sí, esto es maravilloso, porque antes nos gozamos, nos deleitamos en el pecado, ahora nos deleitamos en Cristo Jesús, nos deleitamos de una manera diferente, de una forma que a Dios le agrade, y es santidad. El problema, hermano, que nosotros el término santidad, o sea, solo santidad, y nosotros nos formamos una expectativa de santidad como algo inalcanzable. ¿Sabe qué es santidad, hermano? Simplemente no vivir como antes vivía. Es así de sencillo. No, pero cuando hablamos hay que vivir en santidad, no, eso es imposible. No, santidad es simplemente el abandono de las cosas que antes hacía. Antes era malcriado, ahora ya no lo es. Pero me estoy esforzando para no ser malcriado. No, es que el que tiene una nueva naturaleza simplemente lo deja de hacer y se deleita en lo que está haciendo. De manera que ahora nos deleitamos en una vida consagrada para el Señor. El creyente, hermanos, puede con seguridad decir: yo soy salvo. Y cuando dice yo soy salvo, está diciendo: hoy, este día, yo soy salvo. Fui salvo ayer, antier, desde el momento que creí. Seré salvo mañana, pasado mañana. Yo ya disfruto de mi salvación. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa salvación? Con una vida apartada para Dios, hermano. No se trata de decir yo soy salvo. No. La salvación no se expresa con palabras, sino con una vida apartada para el Señor. Aquella gracia que salva, esa misma gracia también transforma al creyente. ¿Me entiende? Quiero invitarle que cierre sus ojitos un momento. Si hemos sido, hermanos, perfectamente salvados por la gracia soberana de Dios, entonces estamos llamados a vivir de una manera diferente a la que antes vivíamos, diferente a la vida de este mundo. No podemos decir que somos salvos y seguir viviendo como antes. La gracia que nos salvó también nos transforma. Aquella salvación que no produce santidad, un cambio, no es bíblica.
Porque Dios no solo nos rescató del pecado, sino que nos llamó a reflejar aquella obra salvadora en nosotros. Nos llamó a reflejar su carácter en medio de un mundo habituado a las tinieblas. Es que una salvación perfecta siempre produce una vida transformada. Timoteo había bajado la guardia, pero Pablo le recuerda: hey, tú eres un siervo. No estés dudando de lo que Dios ha hecho, porque la salvación que tenemos es perfecta. Es perfecta. Nunca dudes y sé ejemplo para los demás. La perfecta salvación es un llamado también a vivir una vida diferente, porque aquel que nos salvó también nos transforma. Puede ser que en momentos de flaquezas hagamos cosas que no sean correctas, pero el verdadero creyente no se habitúa, no se queda estancado ahí, no se habitúa a esas cosas, sino que alza su mirada a los cielos y le dice: tú has hecho una obra perfecta en mí, fortaléceme, sácame, por favor. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra, Señor, por tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Oro por mis hermanos y mis hermanas que hoy han estado acá, como aquellos que a través de las redes sociales también ven. Bendigo la vida de cada uno de aquellos que a través de las redes sociales también escuchan tu palabra, como aquellos que también están acá. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Obra en cada uno de nosotros. Gracias, Cristo. Aleluya, gracias. Gloria a Dios. Que el Señor me le bendiga, amados hermanos, en esta hora.